Entonces, díganme si tienen preguntas o algo que quieran discutir antes de que comience la segunda sesión. Adelante. Ok. Bueno, ahorita en teoría tienen que estar viendo ya lo que son las dos pantallas. Si no lo ven, me lo hacen saber, por favor, para que se arregle. Ahora, el día de hoy Sí, vamos a ver, dime bajo. sí se ve. Súper, gracias por confirmar. El día de hoy vamos a ver equilibrios químicos. Esto ya lo habrán visto seguramente, ya lo pueden haber visto. No sé con quién estén teniendo química analítica, tal vez con Saúl. Seguramente lo habrán visto en orgánica. Un ejemplo, no tienes un éter, el éter metilo, metilmetilo, y le vas a agregar, digamos, pongamos etanol. No, vamos a algo más. Vamos a poner esto con bromo. Y pues vemos que esto va a ser una reacción que va a estar en equilibrio, es decir, no se va a completar, no van a desaparecer nuestros reactivos de donde estemos en una reacción que está en equilibrio. No, más o menos, por decir algo. Es más sus productos secundarios. Tenemos esto que seguramente ya lo van a ver por Adrián, no lo sé. Tenemos reacciones del tipo ácido base, si tienes ácido, ¿qué podemos poner? Bueno, supongo que el ácido fosfórico ya lo han visto. Si le ponen a esto una base, pongamos, mm, mm, vaya, no se me viene a la mente ninguna base de reacción. Sabemos que esto está en equilibrio químico, de modo que nos va a quedar esto aquí, menos, nos va a quedar un sodio libre y nos va a quedar agua que se forma, ¿no? Esta es una reacción de neutralización, pero pues que está en equilibrio. Claro que aquí tenemos un ácido muy fuerte y una base muy fuerte, por lo cual cuando tienes algo que sabes que va a estar muy favorecido los productos, se expresa así, que realmente es la misma flecha, solo que muestra de manera explícita que lo que se favorece son los productos, ¿no? Aquí, la de arriba, mostramos que pues es un equilibrio que tanto los reactivos como los productos son favorecidos. Y pues en esta mostramos que realmente el estado en el que vamos a encontrar esto es el de la derecha, ¿no? Por los productos. Esto es lo que nosotros entendemos en química como equilibrio químico. Ahora, si nosotros tenemos una reacción, digamos, estamos quemando esto que sería pentano, y lo estamos quemando con oxígeno, estamos llevando a cabo una reacción de combustión, la cual no es reversible, para que nos dé nuestros respectivos dióxido de carbono y agua. En esta reacción, o sea, nosotros la consideramos no reversible en el sentido clásico, pero muy sinceramente, o sea, todas las reacciones son reversibles, ¿no? O sea, depende que las pongas en el modo correcto para que se pueda regresar, ¿no? Entonces, si lo asumimos así, esto es como denotaríamos nuestra reacción de combustión y sabemos que al combustionar y con sus coeficientes respectivos, al combustionar una sustancia, sabemos que se libera energía. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es agregar aquí una energía. Ahora, no sé si ya vieron lo que es el principio de Le Chatelier con, no sé qué pues lo han de haber visto con el que les da analítica o tal vez con el que les esté dando orgánica. Aquí se han visto ya todos lo de Le Chatelier, ¿no?
o algo, o alguno de ustedes no lo ha visto. Es este señor. ¿Todos han visto ese principio o lo repasamos rápido? Mejor repaso rápido. Igual ya lo vimos con Saúl, pero fue hace días. Ah, ok, excelente. Bueno, eh, el principio de Le Chatelier está muy ligado a todo lo que es el equilibrio, ¿no? O sea, porque es el que explica el equilibrio. Y me parece que muchas veces, bueno, a mí me tocó que me explicaron muy mal esta parte de equilibrios químicos. Y si se comprende exactamente y precisamente cómo es que funciona toda reacción, puedes entender hacia dónde se va a mover con cualquier variación, ya sea de reactivos, o sea, de materia, de energía, lo que le pase a la reacción. Si comprendes el principio de manera global, vas a ver qué le va a pasar a la reacción. En el primero, si nosotros, bueno, pongamos otro equilibrio. Pongamos como ejemplo, mm, estoy pensando qué ejemplo puede ser. Bueno, supongamos que tenemos xenón, tenemos este difluorocenón. Este es un gas muy oxidante, difícil de hacer, pero muy oxidante. Si nosotros le ponemos, por ejemplo, un oxígeno, supongamos, es una reacción hipotética, esto no sabemos si va a pasar o no, pero supongamos que en esta reacción, que nosotros es muy reversible, el xenón reacciona con el oxígeno y forma un conocido compuesto de dióxido de xenón, y por X y razón también nos da flúor. El principio del Chatelier nos permite hacer varias cosas. Si nosotros tenemos una reacción, haz de cuenta que esto les aparece en el examen. No es una química muy convencional, en el sentido, ustedes seguramente están acostumbrados a ver, no sé, cómo reacciona un ácido y una base, cómo es que reacciona tal vez algo que forma un complejo de coordinación, cómo es que si pones hierro y zinc, uno va a reducir al otro, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la química del xenón no es precisamente la más común que se vea. No obstante, si ustedes conocen el principio del Chatelier y lo que hemos visto en el primer bloque, pueden llegar a entender fácilmente lo que ocurre en la reacción. Supongamos que esto es un experimento que lleva a cabo un investigador, ¿no? Le vamos a llamar el doctor uno. Y el doctor uno nota que la entalpía de reacción, de la reacción, es negativa. Al tener una entalpía de reacción negativa, sabemos que se libera energía. Entonces nosotros ponemos que se va a liberar energía. El principio de Le Chatelier que establece que el sistema buscará regresar a su equilibrio, sí, a su equilibrio, después de ser perturbado. Claro que hay definiciones un poco más rigurosas y técnicas, pero se puede resumir bastante bien así. ¿Y qué nos quiere decir? Que si nosotros movemos, alteramos un sistema, este va a querer regresar a su equilibrio, ¿no? O sea, al modo en el que tenga menor energía. O sea, gráficamente, el principio lo podemos expresar así. Si hacia arriba tenemos energía y digamos que acá tenemos, eh, ¿qué será? Proporción de materia, ¿no? ¿Proporción en qué sentido? Si yo tengo A más B que reaccionan para darme C y energía, bueno, para darme C solamente, pues la proporción pues va a ser qué tanta A
y B tenemos respecto a C, ¿no? Esa es la proporción. Por lo cual, supongamos que nuestro sistema lo vemos nosotros así. Y el punto de más baja energía, claramente es este de aquí. Si nosotros llevamos a cabo una perturbación, es como si tuviéramos una esfera aquí. Tuviéramos una esfera ahí. Y la esfera la moviéramos de un lado a otro. Es decir, si nosotros movemos nuestro equilibrio, la esfera sube, ¿no? Pero sabemos que si una esfera la subes a una colina, pues esta va a intentar regresar, ¿no? Puede que esté como vibrando, o sea, arriba y abajo, pero pues poco a poco va perdiendo energía hasta que llega hasta un punto que se le llama punto de equilibrio. O pues también conocido como el punto de menor potencial. El principio de Le Chatelier, si nosotros lo vemos de este modo, pues ¿qué pasa? En esta reacción, con el xenón, que no tenemos ni idea qué está pasando, pero decimos, bueno, al término de la reacción, pues se liberó calor, ¿no? Entonces sabemos que se libera energía. Si nosotros agregamos más oxígeno a esta reacción, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Quién me dice si nosotros le agregamos más oxígeno a la reacción, se van a formar más productos o va a reaccionar menos? O sea, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Quién quiere participar? Ok, entonces toca llamar. Se forman más A ver, productos. más productos, excelente, esa voz creo que puede aquí. Entonces sí, efectivamente, si agregamos nosotros más oxígeno de este lado, claramente se van a comenzar a formar más productos. Es decir, si alteramos la proporción de los reactivos, digamos, del lado de, de los, de los reactivos, pues al final la pelota, por más que aumente, ¿no? Esta parte, la tensión acá, pues va a querer buscar un punto en el que se iguale. Y pues para deshacernos de tanto oxígeno que tenemos, vamos a buscar formar más productos. Entonces, esto, digamos, matemáticamente lo expresamos con algo que nosotros conocemos constante de equilibrio. La constante de equilibrio es la concentración de los productos sobre la concentración de los reactivos. ¿Cómo lo expresamos para este sistema? Nuestros productos son dos, el dióxido de xenón y el flúor. Tomamos aquí la concentración del dióxido de flúor, de xenón, y la concentración del flúor. Y lo vamos a dividir entre la concentración del oxígeno sobre la concentración del dióxido del difluoruro de xenón. De este modo ya es algo más tangible, algo menos abstracto. Y el principio de Le Chatelier, a grosso modo, nos explica en palabras qué es lo que pasa en esta ecuación, o sea, en esta fórmula. Si nosotros aumentamos el nominador, la parte de arriba, pues claramente esto va a aumentar su valor. Si aumentamos el denominador, pues claramente esto pues se va a aproximar a cero, ¿no? O sea, va a disminuir. Entonces, si nuestra constante de equilibrio, digamos, es muy alta, es mucho mayor a uno, ojo, esto de dos veces este signo indica mucho más grande de uno, quiere decir que la reacción favorece a los productos. Si nuestra constante de equilibrio es mucho menor
a uno, pues entonces se favorece los reactivos. Finalmente, como tercer caso, si la constante de equilibrio es igual a uno, estamos en el equilibrio. Entonces, si nosotros tenemos el principio de Chatelain en cuenta y analicemos esta reacción, que pues es algo nuevo, decimos, bueno, si yo sé que pues por X y razón el doctor está llevando a cabo esta reacción, midió que la concentración del dióxido de xenón es igual a 10 unidades, ¿no? O sea, no nos interesan las unidades. La concentración del flúor es de 2 unidades. La concentración del difluorocenón es de 1 unidad. Y la concentración del oxígeno es de 1 unidad también. Y nosotros lo insertamos todo esto en esta fórmula, pues nos va a dar una constante de equilibrio de 10 unidades por 2 unidades sobre 1 unidad por 1 unidad. Claramente las unidades se cancelan, esto es simétrico, y nos va a quedar 20 sobre 1, es decir, nos queda una constante de equilibrio igual a 20. Aquí la constante, con nuestras unidades de lo que midió el investigador, es mayor a 1. Entonces, al ser mayor a 1, nosotros podemos sin problema decir que los productos se favorecen. ¿No? Eso es lo que nos dice la constante de equilibrio. O sea, viendo que es mayor a 1, sabemos que se van a favorecer los productos. Claro, si vemos un 20, decimos que son favorecidos ligeramente los productos. Si vemos un 200, ya es algo más fuerte. Pero usualmente las constantes de equilibrio suelen ser de estos órdenes, ¿no? O sea, muy altas. Por ejemplo, la constante de formación de un complejo de coordinación, no lo sé, un metal, y lo vas a coordinar con agua para que te dé un metal pentacoordinado, ¿no? Por decir algo. O sea, esto tiene una constante de formación, un constante de equilibrio de 10 a la 17, ¿no? Unidades. 10 a la 17 son pues, bastantes ceros a la derecha, por lo cual sí valen. Eh, y de ese orden pueden llegar a ser las unidades, ¿no? Y esto decimos que, pues claramente, si una constante de formación de esto es muy alta, claramente se van a favorecer los productos. Eh, Ahora, ¿qué más sabemos acerca de esta reacción, ¿no? Con el fluorocenón, cloruro de xenón? Sabemos que libera energía, por lo cual, de entrada, podemos llamarla una reacción exotérmica. En esta reacción, si nosotros decimos, bueno, ok, ya encontramos que su constante de equilibrio, de acuerdo a lo que se midió, es de 20, ¿no? 20 que no importa, 20. Yo quiero saber si esto, si yo quiero aumentar la formación de los productos, ¿tendré que aumentar la temperatura o disminuirla? Es una pregunta como capciosa porque suele llegar en las Olimpiadas y basta analizar, pues esto, ¿no? Si sabemos que se libera energía, sabemos que la masa es igual a la materia, ¿no? O sea, en cierto modo, o sea, con cierta constante es igual a la materia. Por lo cual, la energía realmente está jugando aquí un papel muy importante. Si nosotros aumentamos la temperatura de un objeto, basta recordar las 4 leyes que vimos de la termodinámica. Si aumentamos la temperatura, le estamos dando más energía a un sistema. Si nosotros le damos más energía a un sistema y ejercemos presión en esta parte, pues al aumentar la temperatura, la reacción se va a ir hacia la izquierda. Por lo cual, supongamos que ustedes son unos, no sé, químicos, ¿no? En la industria. Y tienen una reacción que tienen que llevar a cabo, ¿no? Y lo que ustedes quieren lograr es que sea más eficiente. Actualmente su reacción la llevan a 25 grados, ¿no? Temperatura ambiente. Y no sé, ustedes dicen, ok,
Yo supongo que mi reacción, cada vez que la llevamos a cabo, se calientan las máquinas. Bueno, pues la reacción es exotérmica. Si la reacción es exotérmica y lo que yo quiero es dar más productos, es decir, que se produzcan más, o sea, la eficiencia mayor, sea más rápida, digamos, la producción del compuesto que están produciendo, pues si ustedes a una reacción exotérmica le disminuyen la temperatura, es decir, le quitan esta parte de aquí, o sea, hacen que la energía sea menor, pues la reacción se va a empujar hacia la derecha. Y por lo cual, una reacción exotérmica, mientras más bajes de temperatura, mayor va a ser la constante de formación de los productos. Por su parte, una reacción exotérmica, supongamos que ustedes, supongamos que esto fuera al revés, que la energía estuviera de este lado, y dices, bueno, yo quiero que evitar la formación de estos productos. Si nosotros tenemos una constante de equilibrio muy pequeña, 20 no 200.000 millones, o sea, realmente estamos a poco de que la constante de equilibrio favorezca a los productos, a los reactivos. Entonces, bueno, estoy en esta como zona gris en la que muy ligeramente estoy favoreciendo mis productos, pero yo quiero favorecer a los reactivos, no a los productos. Yo sé que esta reacción es endotérmica. Entonces, si es endotérmica, si yo le agrego más energía, pues la energía que está del lado derecho, perdón, izquierdo, al aumentar, va a hacer que me favorezca mis reactivos, mis productos, porque pues, para aliviar la presión que estoy ejerciendo del lado izquierdo, pues me va a dar más productos. Por lo cual, ¿qué haría yo en esta reacción? Que es endotérmica, cambien el signo aquí, ¿no? Es análisis. Si en mi reacción endotérmica yo disminuyo la energía, es decir, bajo la temperatura, voy a comenzar a formar más reactivos que productos y por lo tanto, simplemente por el análisis de equilibrios químicos, ustedes pueden evitar la formación de ciertos productos. Un ejemplo de esto es cuando tienen la titulación, por ejemplo, del calcio con el EDTA. No, perdón, no era el calcio. ¿Cuál era? Cuando están, por ejemplo, usando el hierro, cuando están queriéndolo detectar y lo puedes detectar, digamos, con el EDTA que lo atrapa un poco. Supongamos que lo quieres complejar para que te dé tu complejo, se ve algo más o menos así. Tienes tu hierro, le te da, lo compleja así. Sí, algo. Supongamos que se ve más o menos así el complejo de hierro y ustedes lo que quieren formar es esto, ¿no? Ahora, el problema es que si hay, por ejemplo, una reacción secundaria, si aquí hubiera una reacción secundaria en la que el hierro con hidróxido les forma su precipitado de hierro y esto precipita, va de nuevo. Ustedes tienen un flujo de residuos industriales en el cual quieren saber qué tanto hierro hay presente, ¿no? Y lo van a hacer con un compuesto de coordinación. O sea, pongo aquí ETA porque tal vez es el que conocen, pero se suele hacer con otras cosas. Quieren atrapar el hierro en un compuesto como estos. Esos son compuestos de coordinación para los que no los han visto y permite como atrapar átomos, átomos metálicos. Si ustedes quieren llevar a cabo esta reacción, y es ok, pero ¿a qué pH lo voy a llevar? Porque si yo subo demasiado el pH, por X y razón que se me ocurra subirlo, sí se va a formar mi complejo, pero tal vez la constante de formación de, vamos, la constante de formación 2 y constante de formación uno, si mi constante de formación 2, es decir, el precipitado de hierro, del hidróxido de hierro, es mayor a la del complejo, pues yo voy a tener una muy poca formación del complejo, si no es que puedo tener cero,
y todo mi hierro va a precipitar como hidróxido. Entonces, cuando ustedes estén haciendo el análisis, dices, ok, a mí me dice que en esta laguna no hay nada de hierro. Claro, pero pues tú ves que toda la orilla de la playa está, de la laguna está llena de óxido de hierro y te atreves a decir de que no hay nada de hierro en el agua, o sea, que casualmente nunca se disolvió. O sea, ese tipo de cosas es lo que el equilibrio químico nos permite encontrar. Es decir, bueno, yo estoy viendo claramente que seguramente hay hierro ahí. Lamentablemente el agua es muy básica. Entonces, cuando yo estoy llevando a cabo mi análisis, si lo mantengo muy básico el pH, jamás voy a encontrar el contenido de hierro, ¿no? Por decir algo. Sin embargo, si mantenemos un pH bajo, pero sí, bajo, pues la constante de formación 2 no va, no va a estar presente, ¿no? Y se va a formar solamente la uno y nos va a permitir decir, ok, tenemos una concentración de 0.05 molar de hierro en el agua. Entonces, volviendo a esta reacción hipotética, con el principio de Le Chatelier sabemos que si nosotros ponemos presión aquí, una forma de verlos como una palanca, si ponemos presión aquí, bueno, incluso podría ser como una almohada, digo, yo creo que todos hemos visto una almohada. Eh, si tienes tu almohada y la aplastas de un lado, pues sabes que el otro lado no es como que vaya a explotar tu almohada y todas las plumas, todo el algodón, lo que esté dentro, salga volando. ¿Un momento? Entonces, si aplastan de un lado la almohada, no es como que salga volando todo. Entonces, la aplastan y claramente, digo, supongo que tienen una almohada ahí y lo pueden probar si quieren. Aplastas de un lado y el otro lado se infla, ya sea de aire, ya sea de lo que se movió que estaba dentro del relleno. Es algo así como la explicación ya más gráfica del Chatelier. Si esto fuera nuestra almohada, vamos a almohadizarlo, esta cosa. Si esto nosotros lo imaginásemos como una almohada, si nosotros aplicamos una presión aquí, lo aplastamos al agregarle eh, el flúor diatómico, pues sabemos que esto pues se va a hacer más pequeño, ¿no? Pues es donde estamos aplastando, pero esta parte va a crecer. Digo, es una almohada muy fea, definitivamente. Pero es como la idea, ¿no? O sea, donde aplicas presión, se va a tener que liberar del otro lado. Ahora, si nosotros agregásemos, por ejemplo, oxígeno aquí, pues sabemos que esta parte es la que va a crecer, ¿no? A grosso modo, vamos a mandar, liberar la presión de este lado. Esto es lo que nos dice el principio de Le Chatelier y aplica lo mismo con la energía. Si nosotros aplicamos energía aquí, aumentamos la temperatura, pues sabemos que la temperatura, si la agregamos, va a venir desde el lado derecho. Entonces, dar energía va a empujar acá. Si le quitamos energía, va a empujar del otro lado. Entonces, la idea es esa, es muy sencilla con el principio de Le Chatelier. Y y el equilibrio químico se expresa siempre con esta ecuación de productos sobre reactivos. Más adelante vamos a ver equilibrios de presiones parciales, equilibrios de concentraciones, de fracciones molares, etcétera, etcétera. Pero todos tienen esta forma y es la misma, digamos, idea de la almohada, ¿no? Pues si lo ven como una almohada también, pues al final, por más que le apliquemos una presión aquí, pues eventualmente, pues la almohada no va a quedar horrible de este modo, ¿no? O sea, va a buscar llegar a un punto en el que ya se ve algo más decente, ¿no? O sea, su estado natural. Esto es lo que nos explican los equilibrios químicos, que no, a menos que mantengamos la presión siempre en la almohada, siempre va a estar de por medio. Pero si lo soltamos, claro, puede tardar un rato, puede tardar días, ¿no? Pero si medio la sacudes y ya quedó perfecta como estaba al inicio. Y esa es la idea, no es como la forma más gráfica que se puede ver de Chatelier.
Aquí tienen preguntas en esta sección. Súper, No, claro. súper, súper, súper. Entonces, eh, esto ya es como, digamos, la descripción. Es la parte textual, ¿no? Algo que se escribe aquí, pero es lo que ya explicamos. A grosso modo. Ujú. Todo esto es, como decía, un equilibrio dinámico, es decir, o sea, es un equilibrio dinámico. Ojo. Hay dos cosas muy importantes que tienen que ser. Tenemos, por ejemplo, ¿cómo podemos ver un equilibrio? Un equilibrio dinámico es, si tenemos nosotros esto, un pico, y aquí arriba tenemos una esfera, obviamente suspendida y en equilibrio, o sea, que no se mueve, eso es un equilibrio estático. Estático porque no se está moviendo, o sea, está en equilibrio y no se mueve. Sin embargo, supongamos un equilibrio dinámico, podríamos verlo como esto, pero que nuestra esfera esté rotando sobre su eje. Está en equilibrio, o sea, no se está cayendo, pero tampoco está quieta. Entonces, esto le llamamos un equilibrio dinámico. Y en las reacciones, cuando nosotros hablamos de equilibrio, estamos hablando siempre de este tipo de equilibrio. ¿Por qué? En la reacción de esta del fluorocenón, no es que cuando se llega al equilibrio, esto ya no reaccione. Sabemos que siempre está reaccionando, porque si no, no sería una reacción espontánea. Lo que pasa es que al llegar a nuestro equilibrio dinámico, la velocidad, o sea, el qué tanto reacciona esta parte, es lo mismo de qué tanto reacciona esta parte. O sea, lo que mandamos allá es lo mismo que mandamos allá. Por lo cual, a nuestros ojos, decimos, ok, si las concentraciones se mantienen constantes, quiere decir que esto reacciona al mismo, pues, a la misma velocidad que esto para dar esto de acá. Pero si lo vemos a escala molecular, nos vamos a dar cuenta que el dióxido de xenón sigue reaccionando con el flúor y que el oxígeno sigue reaccionando con el fluoroxenón. ¿Me explico? Eso es un equilibrio dinámico, no estático. Y en química nosotros vamos a trabajar con equilibrios dinámicos, no estáticos. Aquí, como dice, ¿no? Que las transformaciones siguen ocurriendo. Esta, por ejemplo, con el ácido acético, tienen ustedes su ácido acético, sabemos que se desprotona para darnos este acetato y nos va a dar nuestro hidrógeno, ¿no? Nuestro protón. Sin embargo, sabemos que este oxígeno, con lo que han visto ya en orgánica con Adrián, puede también tomar el hidrógeno. Entonces, sí se disocia para dar estos dos, pero también se asocian para regresar esto. Su constante de acidez, Ka, va a ser, no lo sé, 10 a la... No recuerdo cuánto era la verdad, pero era, no recuerdo cuánto era, tenía un pK de... ¿Cuánto era? ¿Quién sabe? Pero es muy poquita, ¿no? O sea, es algo de 0,1, será algo, muy poco. El punto es que se está formando y desformando, ¿no? O sea, esto es un equilibrio reversible. Reversible claramente, ¿no? O sea, muy evidente. Y está en equilibrio dinámico, no es que se separe el protón y ya nunca más lo vuelva a ver. Ahora, como condiciones necesarias, claramente tenemos que tener un sistema cerrado para, o sea, idealmente cerrado. La temperatura constante, presión constante, tiempo suficiente. Si yo les diera, por ejemplo, mm, incluso el mismo ejemplo del dióxido de xenón,
Si tenemos esta reacción, sabemos que si agregamos oxígeno, se va a ir acá. Si agregamos esto aquí, se va para allá. Si agregamos el dióxido, se va para acá. Y si agregamos el flúor, se va para acá. Hasta ahí es clarísimo. Si agregamos energía, se va para acá. Si quitamos energía, se va para allá. Ahora, ¿qué pasa si nosotros agregamos... no, es que esto está muy simétrico. Tendría que ser más bien, supongamos la formación de la reacción de estos dos para darnos... eh, 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 ¿qué podemos poner? 1, 2 y 3. Por lo cual necesitamos... Tac, tac, tac. Sí. Entonces tenemos esta reacción, ¿no? Del trióxido de nitrógeno a partir de sus componentes iniciales. Claramente, si agregamos oxígeno, la reacción los productos se favorecen. Si agregamos nitrógeno, los productos se favorecen. Si agregamos el trióxido de dinitrógeno, los reactivos se favorecen. Aquí olvidémonos de la energía. Pero ¿qué pasa si agregamos ahora presión? Es decir, si agregamos nosotros argón. Sabemos que el argón no va a reaccionar con ninguno de estos dos. Entonces, si no va a reaccionar y solamente va a haber más presión, ¿hacia qué lado se va a ir? Aquí tenemos 5 moléculas y aquí tenemos 2 moléculas. Si nosotros agregamos, presurizamos nuestro contenedor con argón, ¿hacia dónde se va a favorecer el equilibrio por de acuerdo al principio del Chatelier? ¿Hacia los productos o hacia los reactivos? ¿Quién me dice? A ver, Sería bueno, hacia te la toca. derecha, ¿no? A los productos. Excelente, Oscar. Así como bien nos dice nuestro queridísimo Oscar, gracias por la participación, se va a favorecer a los productos. ¿Por qué? Simplemente porque aquí tenemos 5 moles y aquí tenemos dos. Si tenemos 5 objetos en un espacio, o sea, si aumentamos la presión, pues claramente el espacio en cierto modo disminuye, ¿no? O sea, las moléculas van a estar más pegadas. Si tenemos 5 piezas en mucha presión, pues digamos que va a ser algo complejo, ¿no? Pero si le damos a ese sistema la opción de, ok, son 5, pero se puede reducir a 2 con la misma presión, ¿cuál se preferirá? Al tener más presión, en un sistema de estos, si la presión no está afectando nuestra reacción, vamos a buscar siempre tener el volumen más pequeño. Y esto yo creo que hace sentido para lo que hemos visto ya un poco de medio física, hace sentido que al tener menos moles en un espacio más pequeño y bajo una presión que se le agregó, pues hace sentido que por Le Chatelier se va a ir al que tenga menos cantidad de moles. Ahora, si fuera, por ejemplo, una reacción del tipo A más B más C para darnos, no lo sé, 3 moles de B, supongamos que todos son gaseosos. Aquí, este principio puede ser algo incierto, porque A y B y C son gaseosos y D es gaseoso, ¿no? No sabemos realmente cuál va a ser, solamente así, o sea, tan claramente no se va a ver. Pero ¿qué pasaría si en vez de eso fuera tal vez, supongamos que 3D es sólido, ¿no? A es gas, B es sólido y C es líquido. ¿Cuál de los tres cuál de los dos lados se va a favorecer? Sabemos que el volumen de los sólidos, comparado a uno de los líquidos, a un líquido, es menor, ¿no? O sea, por volumen suelen ser menores, más pequeños. Sin embargo, tanto el volumen de los sólidos como el volumen de los líquidos comparado a un volumen de un gas es mucho más pequeño. Un gas ocupa mucho más volumen que un sólido o que un líquido. Por lo cual,
Si lo que nosotros queremos, pongamos que aquí le estamos agregando presión, aumentamos la presión. Si aumentamos la presión y queremos decir, ok, por el principio de Le Chatelier, ¿a dónde se está yendo este equilibrio? Vean los estados de la materia. Aquí tenemos tres sólidos, es decir, su volumen del lado derecho es muy pequeño. Si lo comparamos acá, pues aquí supongamos que tenemos uno, sólido y sólido, pues podemos hacer una resta tal vez. Aquí con el líquido va ganando el líquido, pero al tener la presencia de un gas, sabemos que al aumentar la presión, el gas es un problema para los reactivos, por lo cual el aumento de presión va a favorecer fuertemente a los productos, de acuerdo al principio de Chatelier. Claro que eso, el principio, funciona, pero cada reacción se tiene que analizar, pues de modo específico, ¿no? O sea, pueden haber reacciones que sean excepciones a esto, pero excepciones entre comillas, ¿no? Porque no existen excepciones, siempre se va a intentar aliviar la presión de un sistema, a menos de que haya como alguna curiosidad, supongamos que estos sólidos realmente son sólidos entre comillas, pero están ocupando un espacio, o sea, son muy poco densos, pero siguen siendo una red cristalina, puede ser algo que sea una excepción, o que este gas es un gas muy denso, muy pesado, que está casi como superfluido, y pues el volumen que ocupa es muy similar al del líquido, y que este sólido pues ocupa un volumen mayor que el de los sólidos, ¿no? Por ejemplo, con el agua, si nosotros tenemos el hielo, o sea, agua sólida, y que se está transformando en agua líquida, si nosotros aumentamos la presión, no por fuerza se tiene que formar el sólido. ¿Por qué? Porque sabemos que el sólido ocupa más volumen, o sea, un hielo sólido ocupa más volumen que el agua. Entonces, si aumentamos la presión aquí, tal vez no se forme el hielo, sino que se va a formar el agua, vuelve a un estado líquido. Y esto lo vamos a ver más adelante con lo que son los diagramas de fases. Por ejemplo, como curiosidad química, usualmente se tiene aquí la presión y aquí la temperatura. Es un diagrama de fase, de fases. Nosotros vamos a tener para el agua algo así. Toda esta parte es líquida. Eh, Luego vamos a tener, supongamos, esta parte que es sólida. Y ojo, a esta parte sólida, que es nuestro hielo convencional, se le llama LH. Entonces, el hielo que nosotros conocemos en los copos de nieve, del refrigerador, etcétera, etcétera, cristaliza con una forma hexagonal. Y por eso es LH, ¿no? O sea, se le llaman los signos de Pearson para indicar su estructura cristalina. Y nos dice que el hielo en este rango de temperatura y presión sí va a ser sólido, pero con estructura cristalina. Sin embargo, si nos vamos para acá, digo, esto lo estoy dibujando medio de memoria, obviamente no es nada preciso. Si lo dibujamos acá, vamos a tener acá hielo 3, hielo 2, hielo 4, hielo 5, hielo 6, hielo 7 y hielo 8. ¿Qué quiere decir esto? Cada número de hielo son distintas formas que tiene de cristalizar el hielo. Por ejemplo, aquí estamos ya en presiones de gigapascales. ¿Y esto por qué es interesante? Porque sí, a grandes rasgos el principio de Chatelier funciona así, pero cada reacción, cada molécula se tiene que analizar de modo preciso. O sea, es como, tiene que hacerse a la medida el traje, ¿no? Entonces, con estos hielos, supongamos que ustedes, digo, yo lo pongo mucho como ejemplos con planetas del espacio porque es como lo que me apasiona, pero les apasiona también a ustedes, si nos entendemos mejor. Eh, Hay una luna, por ejemplo, que se llama la luna de Encélado. No es un planeta, es una luna, y tiene mucha agua, y está acomodada más o menos así, en el cual suponemos nosotros aquí que tiene, digo, se supone por modelos que sónicos, o sea, como, eh, tiras una sonda, y es como si tiraras una bomba, analizas lo que vimos la clase pasada, ¿no? Más o menos es
esta misma idea, solo que en vez de a través de un gas como la atmósfera de Júpiter, lo pasas a través de de la corteza. Entonces, esta es nuestra luna Encelado. Esta primera capa, supongamos que lo negro es la corteza, ¿no? O sea, pues sí, la roca. Esta parte se le conoce como la primera capa, la capa en contacto con con la corteza de hielo denso. Sabemos que el hielo flota, pero solo en la Tierra. O sea, la Tierra es como un compendio de anomalías y rarezas cósmicas. Entonces, en la Tierra el hielo flota, sí, porque nosotros tenemos el hielo hexagonal, hielo 2 o hielo uno creo que es el, y lo conocemos como hielo ligero. En Encelado, como es un planeta, una luna masiva, o sea, es muy grande, este hielo se forma a grandes presiones, es decir, al orden de gigapascales. Nosotros en la Tierra tenemos una atmósfera. Este pequeño hielo sufre una presión de unas miles de millones de tierras, por lo cual la estructura hexagonal del hielo no es la más estable a esas presiones y colapsa a un hielo 4, hielo 5, hielo 6, hielo 7, ¿no? Que son los hielos más densos. Después, aún con una presión enorme, nosotros en Encélado tenemos una capa, nuestra hidrosfera, de agua líquida. Esta agua líquida, claro que sigue siendo agua, pero es agua, si se dan cuenta, supongamos que en la Tierra nosotros tenemos estas condiciones, este es nuestro range, lo que nosotros vemos en la Tierra, esta parte del diagrama de fases, en el cual aquí tenemos, pongamos, ¿no? Una atmósfera, y aquí estamos yendo de, no sé, -70 grados que está en la Tierra, de mínima, y aquí hasta 50 grados, no, sí, 50 grados, ¿no? Que tenemos de máximo, ¿no? Entonces, este es como donde operamos aquí en la Tierra. ¿Se dan cuenta? Es una nada comparado a todo el sinfín de posibilidades que tiene el agua, ¿no? Y eso hablando de un solo compuesto. Entonces, en la Luna, pues claro que hay agua aquí líquida, pero obviamente es el agua líquida. Realmente esto es un poco más extenso. Es el agua líquida que viene hasta acá, ¿no? Entonces, todo esto es líquido, pero se dan cuenta a presiones enormes, ¿no? O sea, por X y razón, por la temperatura, la presión, esto es agua. Entonces, esto es agua líquida como la tenemos en el planeta. Y después, aquí que no hay tanta, digamos, presión de todas estas toneladas de agua, imagínense esta como corteza mide cientos de kilómetros, pónganse unos 300 kilómetros de agua. Los que han hecho un poco de física saben que la presión se calcula como la densidad, por la gravedad, por la altura. Aquí supongan 300 kilómetros de altura, supongan una densidad del agua de uno si lo quieren mantener simple, y una gravedad pues mayor a la de la Tierra. Esto tiene como 2 veces la masa de la Tierra, sino que cuatro. Se imaginarán la presión que hay aquí abajo. Aquí tenemos nuestro querido hielo, pues, más común, como el de la Tierra, y, y ese es como lo que se encuentra, ¿no? En la Luna, en esta Luna de Encelado. Ahora, ¿esto por qué es importante y qué tiene que ver con los equilibrios químicos? Que los equilibrios, sí, muchas veces obviamente lo vamos a ver como esta cosa tan sencilla, ¿no? De si le pongo más oxígeno, se va para allá, si le pongo flúor, se va para allá. Basta. Pero ¿qué pasa? Que la presión también juega un papel muy importante. Y aquí estamos suponiendo que nuestra dimensión de operación es algo como esto, ¿no? Es una cosa tan diminuta en las posibilidades que existen en todo el universo. Entonces, cuando ustedes llevan a cabo una reacción, o sea, puede ser algo más complejo, no tiene que ser algo en este range. Por ejemplo, en el Sol, la química que se ocurre en el Sol, no podemos considerar que el agua se comporta como, como en la Tierra cuando está en el Sol.
Un ejemplo tan sencillo, ¿no? Que, digo, a mí me emociona mucho esto. Sabemos que la constante de autoionización del agua aquí en la Tierra es de 1 por 10 a la -14, ¿no? Y esto nos da nuestro pH de entre 0 y 14 unidades. ¿Qué pasa? Que esta constante, ¿cómo se expresa? ¿Cómo es que nosotros llegamos a esa constante de autoionización? La autoionización del agua se comprende como que dos moléculas de agua reaccionan para darme, que una molécula de agua, a grosso modo, ¿no? Se desproporciona y nos da un hidrógeno, protón y un hidróxido, ¿no? Esto es en cierto modo como la autoionización. Lo que vemos en el agua es con dos moléculas para darnos el hidrógeno y darnos un OH. Esto se le llama eh, autoionización. Ella solita se ioniza. Y nuestra constante de este equilibrio, sabemos que es producto sobre reactivos, ponemos la cantidad de iones Tonia, los hidróxidos, divididos sobre el agua. Sabemos que el agua líquida, los líquidos, más adelante lo vamos a ver con más detalle, aquí no juegan ningún papel, entonces lo eliminamos porque es el solvente. Y nos queda que la constante de autoionización va a ser eh, el producto de los protones, ¿no? O sea, de los hidronios, por los hidróxidos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si aumentamos nosotros la temperatura? Pues que esta reacción es exotérmica. Si aumentamos la temperatura, ¿qué es lo que vimos? Que tenemos más presión aquí y por lo cual se va a ir hacia el otro lado. Entonces la constante de autoionización cambia y esto va a bajar el rango. Entonces, al aumentar la temperatura, eh, no, perdón, esto creo que, no, 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 esto está al revés, la energía está acá. Entonces nosotros al aumentar la temperatura, lo que hacemos es que volvemos el agua más ácida. Entonces, si lo analizamos y aplicamos a nuestra vida, nuestra realidad, decimos, bueno, si el agua al calentarla la vuelvo más ácida, es decir, favorezco la formación de protones en el agua, yo sé que una solución que yo quiera llevar pues, el análisis del pH a 50 grados, porque en muchas industrias se lleva a cabo a 50 grados, quieres hacer un producto, estás lavando algo y tú tienes que tener un pH preciso, tú no puedes trabajar con un pH del agua a 25 grados, pero tienes que recalcular el pH, o sea, la constante de autoionización, para 50 grados. Eh, o sea, tienes que hacer el cálculo de nuevo y usarlo, por lo cual aquí, si ustedes no conocen que esto tiene un papel, o sea, que los equilibrios cambian en función de la temperatura, en función de la presión, en función de la concentración de reactivos, van a tener algo totalmente distinto. Ahora, ¿qué otro modo podemos usar para alterar estas reacciones? Si ustedes tienen A, que reacciona con, eh, con un fotón para darnos B, es decir, que el fotón active nuestra reacción, pues nosotros sabemos que si como el experimento de Einstein, que irradias luz sobre una placa y la placa comienza a generar electricidad, si nosotros aumentamos la intensidad de irradiación, es como si aumentáramos la concentración de protones por metro cuadrado, ¿no? Entonces, incluso el dar más luz, o sea, lanzar más protones en algo, aumentas, o sea, cambias el equilibrio de tu reacción. ¿Qué es a lo que quiero llegar? Las reacciones no se pueden ver como algo unidimensional, que tenemos A más B para darnos C. Esto es la supersimplificación. Pero realmente hay un montón de cosas aquí y otro montón de cosas acá que no estamos viendo, pero ustedes como químicos tienen que pues, tener todo el tiempo en cuenta, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, claro, esto ya es, o sea, llevándolo a condiciones extremas, ¿no? No es la misma química que tiene, ya les había dicho, el agua a 50, a 80 grados, que la que tiene, por ejemplo,
el agua como superfluido, o sea, cuando llegamos al punto crítico. Vamos a verlo más adelante, pero se los adelanto. Cuando tienen ustedes como un diagrama de fases, el del agua se ve más o menos así. Aquí tenemos el agua líquida, aquí tenemos el sólido y aquí tenemos el gas. Si ustedes están aquí en esta como sección muy bonita de altas temperaturas y presiones bajas, van a tener un líquido muy bonito. Sí, algo. Si tienen temperaturas bajas, es hielo, acá tendrán sus tipos de hielo, etcétera, etcétera. Y acá van a tener el gas. Ojo, aquí esta pequeña sección de sólidos, se dan cuenta, es esta pequeña sección. Entonces la química es tremendamente amplia. Todo esto que nos rompimos la cabeza, decimos, no inventes que tienes 8 tipos de agua, creo que hay hasta 12. Pues nos damos cuenta que todo esto es realmente una pequeña parte en el diagrama de fases del agua. Y al igual que tenemos tantas fases de sólidos, y lo voy a fragmentar en sus sólidos, y como tenemos tantas fases de sólidos, otra idea que a mí también bueno, a mí personalmente me rompió la cabeza cuando lo escuché, es que también tenemos distintos tipos de agua líquida. ¿Qué es esto? Que nosotros simplificamos las cosas para que nuestro cerebro lo comprenda, pero es bonito, o sea, en llegar a un punto en el que ya no lo entiendes, decir, no inventes, no entendí nada de lo que dijeron, es también bonito e interesante. El agua, por ejemplo, el clásico OH, sabemos que pues está en el agua y tenemos nuestros OHs por ahí flotando, muy bonitos, Simón, y ya, ¿no? Esta es nuestra agua líquida. Lo que pasa en realidad es que el agua, a ciertas temperaturas, lo que va a formar es lo que va a formar es puentes de hidrógeno. Y estos puentes de hidrógeno, supongamos, algo así, claro, es algo muy eh, rudimentario lo que estoy creando. Ah, 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 sí. Más o menos así, ¿no? ¿Se dan cuenta? Esto va formando puentes de hidrógeno. Y aquí me salió el famoso hexágono. El agua a ciertas temperaturas cristaliza, no, cristaliza. En el agua forma cúmulos acuosos de agua. Entonces, el agua que vemos nosotros líquida realmente está acumulada, o sea, está formando una red, como, no sé, acuática, una red por enlaces de hidrógeno muy débiles, pero se pone en hexágonos. Entonces, incluso siendo líquido, no es que tenga un desorden, un caos, o sea, no están caóticas las moléculas en el líquido, forman hexágonos. Cuando aumenta la temperatura, forman otras cosas. Si aumentas la presión, vas a formar, no, no lo sé, octaedros, tetraedros, cualquier cosa. El punto es que siempre existe un orden en cada desorden. Y así como podemos fragmentar las fases del agua, del hielo sólido, también se fragmentan un poco más sutil las fases del agua líquida. Podemos llegar a preguntarnos cómo lo que sucede en el gas, pero pues ya el gas es un terreno un poco más complejo, vamos a verlo más adelante. El punto es que ocurren este tipo de cosas. Y cuando se analizan los equilibrios, pueden incluso ustedes analizar el equilibrio entre los cúmulos de agua hexagonales y los cúmulos de agua octaédricos, ¿no? Ese es un equilibrio. Y sabemos que dependerán de la presión, dependerán de la temperatura, incluso del pH. Es todo un equilibrio, o sea, tantas dimensiones que tienen los equilibrios y son muy importantes. A mí me tocó la mala experiencia como explicaron de la peor manera y terminé odiando los equilibrios, luego ya les entré amor. Pero es la idea. Por ejemplo, incluso como otra curiosidad, si ustedes llegasen a calentar, o sea, este se llama el punto triple. Punto triple porque el agua aquí no es ni sólido, ni líquido, ni gas, sino que es gas, sólido y líquido al mismo tiempo. Esto pasa en el punto triple. En esta parte,
En el equilibrio, pues estamos en equilibrio, pero llega un punto en el que esto deja de existir y no es que se acabe y se les haya dado pereza a los que dibujaron el diagrama, ¿no? Toda esta región se le llama un superfluido, ¿no? Y toda esta región de aquí no es ni líquido ni gas, es un nuevo estado de la materia que se le llama superfluido, el cual se comporta como si fuera gas, es decir, va a ocupar todo el volumen disponible que tenga, pero va a fluir como un líquido, ¿no? O sea, las moléculas no están tan randomizadas, aleatorias como el gas, pero tampoco no están compactas como lo estarían es en el punto triple, que perdón, en el superfluido. Luego tenemos por acá los supersólidos, tenemos por acá debe haber un plasma, luego podemos tener condensados de Bose-Einstein, sería más bien por acá. Tenemos las nubes o sea, de Rutherford, tenemos otro estado de la materia, tenemos los superquarks, tenemos sopa de neutrones, etcétera, etcétera. Montones de cosas pueden encontrar por ahí, y es como el territorio ya más exótico de la química, pero que no por fuerzas deja de ser interesante. Ahora, retomando el tema de los equilibrios. Del principio del Chatelier, tienen que ser creativos porque muchas veces, o sea, les van a preguntar cosas como muy random y es importante que sepan cómo abordarlas. Aquí, eh, si les pusiera este ejemplo que sale en la pantalla, ¿no? De dos dióxidos de nitrógeno para formar el tetróxido de nitrógeno y le decimos que nosotros aumentamos la presión, solo decirles que aumento la presión en ese sistema, ustedes no tienen que saber nada más de qué pasa en el sistema, tienen que decir que por el principio de Chatelier, al aumentar la presión, el sistema va a ser enviado hacia la derecha, hacia los productos. Basta. Así de simple es el principio, así de simples los equilibrios. Y si los comprenden de ese modo, es muy sencillo, o sea, avanzar, ¿no? En toda la parte de los equilibrios. Hasta aquí, ¿hay preguntas, dudas existenciales, sugerencias, comentarios? Eso de que también que habían distintos tipos de agua líquido también me dejó pensando. Es interesante, es interesante. Ok, perfecto. Bueno, en los equilibrios hay dos cosas que nos interesan. Tenemos la velocidad directa y la velocidad inversa. Se explica tan sencillamente como decir que tenemos A más B para darnos de manera reversible C y D. La velocidad directa es K1. La velocidad inversa es K menos 1. La constante de equilibrio es igual a K1 sobre K menos 1. Y ya. Eso es todo, ¿no? O sea, K, eso es lo que hay que decir para la constante de inversa y directa. Directa quiere decir que nos va a formar los productos. Inversa, pues es que es la flecha opuesta. Eh, Eso es. Eso es. Y pues bueno, claramente se ve que pues siempre las flechas se inician, van de todos lados y al final convergen en llegar al equilibrio. Aquí pues tenemos las flechas dobles para avanzar en ambos sentidos. Aquí están algunos ejemplos, la formación del yoduro de hidrógeno gaseoso, formación del dióxido de carbono, del hidrógeno, etcétera, etcétera. Am, Esto es importante. Tenemos algo que le llamamos ley de acción de masas, que es una palabra, digamos, conservación de masa, ¿no? O sea, si nosotros tenemos nuestra reacción genérica AA, BB, para dar CC, para dar DD, nosotros expresamos nuestra constante de equilibrio como, y muy sencillamente, o sea, este es un tema sencillo, o sea, de entender las bases, me parece. O sea, bien entendidas es fácil comprenderlas. Se expresa la constante de equilibrio de los productos o los reactivos. Mm. Sí, cuando se expresa la constante,
tenemos que tomar en cuenta los coeficientes, porque no es lo mismo tener un mol de dióxido de carbono que dos. Por lo cual, esta es la fórmula para cualquier equilibrio que ustedes encuentren. La concentración de cada uno elevada a su coeficiente estequiométrico. Si su coeficiente estequiométrico es de uno, pues lo elevas a la uno. Y pues no tienes que hacer de que, sabemos que 5 a la uno es lo mismo que decir 5, ¿no? Pero pues 5 al cuadrado no es lo mismo que decir 5, claramente, puede ser 25. Eh, las constantes de equilibrio pueden tener, este, pueden llegar a tener como unidades un poco raras, pero la verdad es que no afecta. O sea, para contar unidades, ustedes saben como, no lo sé, pongamos que A vale igual a 2, B igual a 1, C es igual a 3 y D es igual a 2, 4. Si nosotros lo ponemos acá, suponemos que todas las concentraciones de A, B y D valen 1, y queremos nosotros analizar las unidades, pues ponemos modo análisis de unidades de constante de equilibrio, va a ser igual a 1. Estamos hablando de las concentraciones, sabemos que la molaridad es igual a mol sobre litro. Nos va a dar que nuestra constante de equilibrio, ponemos primero C, nos va a dar m al cuadrado, que es la molaridad. Ojo, ahorita sustituimos. No, perdón, al cubo. Por m a la cuarta, m cuadrada, m a la 1, ¿no? Como todos son m, podemos cancelarlo. Hicimos aquí 2 más 1, cancelan el 3. Nos va a quedar solamente m a la cuarta. Queremos conocer claramente las unidades. Por lo cual nos queda mol a la cuarta sobre litro a la cuarta. Estas son las unidades de nuestra constante de equilibrio para una reacción con estos coeficientes pequeños. Es así como se manejan lo que son las unidades. O sea, tampoco es nada de otro mundo, solo tienen que tener cuidado con los exponentes, ¿no? O sea, elevar la unidad que les den para cancelarlo. Y esto se vuelve muy importante, el cancelar unidades, cuando estamos trabajando con presiones. Ahorita vamos a ver por qué. Um, uh, 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 ok, esto es importante. Si nosotros tenemos esta reacción, hay algo que nosotros le llamamos velocidad de reacción directa y velocidad de reacción inversa, ¿no? Esto va muy de la mano con la cinética y ponemos que, digamos, la rapidez uno va a ser igual a la concentración de A por la concentración de B. Estoy tomando hasta de aquí arriba sin coeficientes por K1. Mientras que R2, o pongámosle la rapidez inversa, va a ser C por D por K menos 1. La constante de equilibrio. Cuando nosotros llegamos a un equilibrio, estamos diciendo que la rapidez directa va a ser igual a la rapidez inversa. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque estamos en un equilibrio dinámico. La velocidad con la cual se forman productos es la misma con la que se están formando de nuevo los reactivos. Entonces, si estamos hablando de velocidades, pues R1 tiene, o sea, la velocidad directa tiene que ser igual a la velocidad inversa para que tengamos un equilibrio. Entonces, si esto es cierto, esto va a implicar que tenemos un equilibrio. Ahora, si igualamos R1 y R-1, pues muy sencillamente llegamos a la definición de un equilibrio, donde R1 es igual a R-1. Decimos, ok, ¿cuánto vale mi constante de equilibrio? Pasamos dividiendo esto, pasamos dividiendo el otro, y nos queda que esto es cierto. Y como ya habíamos visto,
nuestra constante del equilibrio la llamamos K directa sobre la constante inversa. Por lo cual esta es la definición de nuestra constante de equilibrio. Y listo. O sea, no es nada, digamos, de otro mundo, no es nada que requiera cálculo diferencial, integral, con derivadas triplemente parciales y una marometa final. No, es bastante accesible porque son conceptos básicos. No tienen que saberse la derivación, o sea, el hecho de que tengan solamente la idea de que pues el dividir lo que viene por lo que va es suficiente. ¿Ok? Hasta aquí. Toda esta parte de la constante de equilibrio, ¿queda clara? ¿O hay dudas, preguntas? Pero ahora, hay dos tipos de equilibrio, es lo que les decía, los que son homogéneos y los que son heterogéneos. Como bien dice en la pantalla, homogéneo mismo, si tenemos una solución homogénea, quiere decir, por ejemplo, el agua con el vinagre, ¿no? Vas a verlo como que si fuera una sola cosa, no vas a ver una separación de fases. Pero si tú pones agua con aceite, no se mezclan, vas a ver que se separa, o sea, vas a ver una línea que vas a tener abajo agua y abajo aceite, dependerá qué aceite tengas. Entonces, la idea es esa, ¿no? O sea, un equilibrio homogéneo es una misma fase. Una fase que es gas, sólido, líquido, plasma, superfluido, sólido, no sé, lo que se les ocurra, si es la misma fase, es homogéneo. Si es heterogéneo, puedes tener un equilibrio muy exótico, no sé, supongamos en el Sol, tienes plasma, no veo por qué no puedes tener, pues sí, no, tienes plasma más que nada. Pues tienes plasma, puedes tener un equilibrio homogéneo de plasma y tú puedes estar hablando, no lo sé, tienes deuterio y tritio para que te dé tu helio, y pues un montón de energía. Supongamos que estos, pues, asuman los gaseosos o asúmanlos en estado plasmático, ¿no? Medio ionizados cada uno, por decir algo. Esto es deuterio. ¿El deuterio qué es? Es un hidrógeno que pesa 2. ¿El tritio qué es? Es un hidrógeno que pesa 3. Y el hidrógeno es un hidrógeno que pesa 1. ¿Cómo cambia? Pues que el número de protones sigue siendo el mismo, solamente que este tiene dos neutrones, perdón, un neutrón, un protón. Este tiene un protón, dos neutrones, y se tiene un protón, y basta. Es así de así. Entonces puedes tener equilibrios en plasmas, equilibrios en gases, en líquidos, en sólidos. Si es lo mismo, es homogéneo, si son más de uno, es perfecto. Aquí, cuando tenemos equilibrios heterogéneos, aquí es importante saber esto. Si tú tienes una reacción de A más B más C para darme D más E más F, donde A es sólido, C es líquido, B es gas, D es gas, E es gas y este es sólido, mi constante de equilibrio no va a ser D por E por F sobre C por B por A, va a ser simplemente D por E sobre B. ¿Por qué? Porque A es sólido, C es líquido y F es sólido. Solamente nos interesa D, nos interesa E, nos interesa P. ¿Por qué se ignoran los demás? ¿Por qué se ignoran los sólidos y los líquidos cuando hay gases presentes? Porque no es como que vayan a afectar tanto el equilibrio, o sea, dado que su volumen, o sea, tiene una implicación bastante profunda, muy bonita, pero supongamos que como no afectan tanto nuestro equilibrio, es decir, el sólido no es como que le vayan a salir patas y vaya y ataque al otro sólido, o sea, si no está en contacto directo con otro sólido, no va a importar, o sea, puedo yo tener en mi equilibrio, pongamos que tengo aquí, tengo un vasito
en el cual pues, hay agua. Tengo aquí una montaña de, no sé, carbonato de calcio. Y tengo acá otra de carbono. Aquí tenemos agua. Y aquí tenemos un gas, tenemos el dióxido de xenón. Si yo no tuviera, bueno, si yo tengo, sabemos claramente, ¿no? Aquí tenemos este que es líquido, este sólido y este es gas. Si yo aumento la cantidad de sólido, pues realmente lo que me va a importar es la superficie de contacto. Pero si la superficie de contacto siempre se mantiene igual respecto al xenón, o sea, es una montañita que, supongamos que esto mide muchos metros cuadrados, el sólido no va a cambiar, el que tanto afecta al gas. Pero si yo aumento la concentración de gas, el número de gases que van a estar golpeando esta montaña de carbono va a ser mayor. Ahora, si yo no tuviese, por ejemplo, el xenón, y pues tengo solo la montaña de carbonato de calcio y de carbono, no va a ocurrir nada porque ninguno es como que vaya a saltar y atacar al otro. Y pues lo mismo con el agua, si no están en solución, no nos va a importar. Ahora, no es lo mismo decir sólido que acuoso o líquido que acuoso. Si yo tengo mi solución claramente en agua y tengo, por ejemplo, calcio, dos más acuoso, bueno, aquí si aumento la concentración van a haber más calcios por todos lados y van a poder atacar, por ejemplo, a los hidróxidos que están aquí para precipitar mi carbonato de calcio, ¿no? Entonces, si es acuoso o gaseoso, nos interesa. Si es sólido o líquido, no nos interesa en el sentido estricto de las Olimpiadas. O sea, en el sentido estricto del problema, a menos que te digan te, te interesa. Supongamos ahora, bueno, eso. Entonces, si no es gaseoso o acuoso, no nos interesa. ¿Por qué? Por esto que hayamos, que no es como que vaya a cambiar. Es así de sencillo. Rodrigo, Dígame. ¿qué pasaría si la reacción, o sea, solo involucra fases sólidas con la constante de equilibrio, igual se puede sacar? ¿Qué pasaría ahí? Claro, claro, es a lo que voy. Depende mucho. Cada reacción tiene que tener como su traje, su análisis hecho a la medida. Si tú tienes, por ejemplo, en una reacción, no, si tú tienes en un, eh, bueno, yo le llamo bowl, no sé cómo se diga, de otro modo, tienes una cuenca en la cual tienes varios sólidos, no sé, para ese video. Tienes un sólido aquí, polvo, y tú lo mezclas con otro polvo, pues sabemos que al mezclarlo vas a tener una mezcla tipo de este estilo, ¿no? Vamos a quedar un momento en lo que mi mano renderiza el diseño. Entonces, si tú tienes una mezcla de sólidos, se va a ver algo así. Y supongamos que tienes el sólido B, está reaccionando con el sólido A, para darnos C, que es este. Casi no se ve. Mala elección. Bueno, ahí está. Suponemos esta reacción reversible. Aquí, como no está actuando ningún otro agente que digamos, oye, de verdad impacta, todo está en estado sólido, pues bueno, podemos decir que si es posible que C regrese a estar en A y B, pues nuestra constante de equilibrio, en efecto, puede ser C sobre A sobre B. Ahora, esto se le lleva un tratamiento distinto porque estas no son concentraciones. Tenemos la molaridad, pero también la molalidad. El primero es moles sobre litros de solución y el segundo es moles sobre kilogramos de solución. Por lo cual, a través de la molalidad se puede llegar a una constante de equilibrio de dos sólidos. Claro, que esto es una situación muy rara. ¿Por qué? Porque cuando dos sólidos reaccionan para dar algo, muy rara vez, o sea, son contadas las reacciones que te permiten obtener lo inverso. Esto porque por la química de los sólidos, usualmente un sólido suele ser, o si es un sólido cristalino, al momento de reaccionar,
va a liberar cosas muy compuestos que, digamos, bastante reactivos y no van a estar tan fácilmente, no va a ser tan sencillo hacerlos reaccionar de nuevo. Por ejemplo, si ustedes fueran a reaccionar, ¿qué será? Eh, con cloruro de sodio, con, ¿qué podemos pensar? Con cloruro de cesio, por decir algo, supongamos que esta reacción existe. Sabemos que ambas son especies iónicas. Las reaccionas y supongamos que te va a dar el sodio, pero pues el sodio ya está en estado positivo, o sea, en catión. Entonces, tener dos cationes sueltos en la sal no es algo muy factible, o sea, no puedes simplemente despegar los cristales. ¿Qué es lo que tendrías que hacer? O sea, tendrías que buscar un modo. Bueno, esto es que realmente esto no hay modo que reaccione. Tienes el cloruro de sodio, que es un sólido, y tienes, por ejemplo, ¿qué metal puede darlo? O si tienes el hierro. Eh, y el hierro, ¿qué te puede precipitar fácil? Mm, Momento que estoy meditando esto. Supongamos, tienes hidróxido de sodio. Y tú lo que quieres formar al reaccionarlos es un hidróxido, ¿no? De modo que precipite, o sea, que sea un hidróxido sólido, que pues puede ser, puedes formarlo. Necesitarías un poco de humedad, pero lo puedes formar. Una vez lo formes, pues te queda como volando un sodio. Ese es el problema de, de las soluciones sólidas. O sea que una reacción entre sólidos, a menos que no haya una tercera fase, bueno, una segunda fase, es difícil llevarla a cabo, ¿no? O sea, y realmente entra en la parte de difícil, casi imposible, porque cuando tú reaccionas dos sólidos, pongamos que esto se le conoce como interfase, donde están como reaccionando, y tienes hierro, por ejemplo, y aquí tienes titanio, quieres formar una ligadura, perdón, una aleación. Para que formar la aleación, tienes que fundir los dos frentes, ¿no? Tienes que hacer que uno se vuelva líquido, muy poco líquido, para que se puedan unir. Entonces, haces reacciones entre sólidos, sí, pero tienes que generar una fase que se le conoce como la fase de matriz, en la cual los elementos tengan un espacio en el cual reaccionar. O sea, porque si yo tengo pues mi taza de café y quiero hacer que reaccione con mi calculadora, pues claramente no es como que vaya a lograr mucho. Si tú tienes una cinta y la pegas aquí, no estás haciendo química, es un proceso más físico, ¿no? O sea, por cómo pues lo absorbe la superficie, se pega, pero no está reaccionando nada. O sea, si yo caliento mi calculadora, caliento mi taza, sí puedo hacer que tal vez medio reaccione algo, no sé, que alguno del componente del plástico, no sé si es algún flúor que tenga por ahí, y entre en la cerámica, puede ser, pero tienes que volver la especie reactiva, porque los sólidos en sí no suelen ser tan reactivos. Eh, Hay algunos que sí son muy, muy, muy reactivos y reaccionarán, pero suelen liberar gases. Entonces, sí se puede, se haría de este modo con la molalidad, pero es algo que no suele suceder. No es como que reaccione y luego por tu decisión se quiera regresar, pero se puede hacer. Así como sucede con los plasmas, que son estados más energéticos, eh, puede pasar. Pero llega un punto en el que ya con más energía se borra un poco esta distinción entre física y química y realmente estás viendo más un poco hacia física. Pero puede ser, claro que puede ser. Ahora, am, tenemos el cociente de reacción que me tocó ver hace, no sé si el año pasado, que no sabían qué era el cociente de reacción. Ahí recibí algún comentario después del examen, que les pedían el cociente de reacción y pusieron de que no sabían. El cociente de reacción es casi lo mismo que la constante de equilibrio, pero ¿qué es? O sea, si nosotros tenemos esta línea, supongamos que es
avanzamiento de la reacción, ¿no? En cómo están dando. Nuestra constante es aquí. Si supongamos que aquí está cuando hacemos pues, la medición. Si nosotros hacemos la medición aquí, vamos a medir Q, el cociente de reacción. Pero supongamos que luego hubo una perturbación y pues nuestro equilibrio se mueve, ¿no? En esta línea. Y al final, claramente, o sea, lo que quiere llegar es esto. Pero se movió hasta acá y ahora medimos Q2, nuestro cociente de reacción después de la perturbación. Después de 7 horas que se llegó al equilibrio, medimos Q otra vez, Q3. Ah, ahora Q3 es igual al cociente, por lo cual aquí en Q3 medimos sí el cociente de reacción, pero el cociente de reacción 3 corresponde al equilibrio. Entonces, Q es simplemente el medir la constante de equilibrio en un punto donde no tienes idea si es la constante de equilibrio o no. Entonces, cuando Q es menor a nuestra constante de equilibrio, quiere decir que la reacción aún no se ha acabado y eh, va a darnos más productos. Si Q es superior a K, quiere decir que la reacción, haz de cuenta, como cuando estás corriendo, te pasaste el giro y tienes que regresar. Q se pasó el giro para la constante y se tiene que regresar, tiene que volver a formar los productos, por lo cual los reactivos nos va a dar más reactivos. Finalmente, si Q es igual a K, estamos en el equilibrio. Entonces, Q podemos verlo como una brújula. Si cuando hacemos esta medición, en el momento que se nos antoje, Q es inferior a K, quiere decir que, oye, tu reacción no se ha acabado, aún vamos a darte más productos, aguanta. Si Q es superior a K, es, oye, bro, nos pasamos, ahorita lo arreglamos, vamos a llegar acá. Si Q es igual a K, pues mediste justo cuando llegaste al equilibrio y paz, acabó tu reacción. Es lo único que nos dice Q, ¿no? Y se mide igual que la constante de equilibrio, tiene las mismas propiedades que la constante de equilibrio. Lo único que es como una constante, o sea, intentamos medir la constante en un punto donde tal vez no es la constante. Y si no es la constante, nos va a decir hacia dónde está la constante y pues hacia dónde tenemos que estar. Entonces, esa es la idea, ¿no? Del curso de interacción. Un ejemplo es este. Para la formación del amoníaca es un proceso muy importante. Estos tienen que no tenerlo de memoria, pero saber que pues, para formar amoníaca lo haces con hidrógeno y con nitrógeno. Ponen los tres compuestos, balancean y ya quedó. Si ustedes están en la industria y miden, ok, tenemos 0.5 moles de nitrógeno, 0.8 de hidrógeno y 0.1 de amoníaca. Ya podemos sacar, o sea, podemos terminar la reacción, abrir los reactores y decir, ya acabó la reacción. Mides calculas tu cociente de reacción, cociente, creo que es. Calculas tu cociente de reacción, de cuánto les va a dar, y si corresponde, quiere decir que ya acabó. Si no, quiere decir que no acabó, ¿no? Ojo, aquí vean cómo se utilizan los exponentes, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el coeficiente es 2 y aquí el coeficiente es 3. Es por el equilibrio. Esto es lo que acabamos de explicar. Aquí está el ejemplo práctico. Sabemos que nuestra reacción constante de equilibrio es de 10. Si calculamos un cociente de reacción de 4, decimos, oye, no hemos acabado, estamos iniciando, vamos a dar más producto, ¿no? Si Q es igual a 25 y K es igual a 10, quiere decir que nos pasamos por un bastante. Entonces se van a formar más reactivos. Y basta, es lo único que nos dice el cociente de reacción. Ese es el principio de Le Chatelier. Aquí pues tenemos, vamos a todas las posibles variaciones que podemos tener en el principio es aumento de concentración de reactivo, disminución de concentración de reactivo, aumento de concentración en los productos o disminución. Aquí está el ejemplo, ¿no? Con la formación del, ¿cómo era esto? Ciano. Pero bueno, de esa forma. Tenemos aquí un aumento de presión, disminución de presión, ¿no? Si se disminuye la presión, eh,
se va a formar, vamos a tener un aumento de volumen. Si aumentamos la presión, vamos a tener una disminución de volumen. Um, Tiocianato, es tiocianato. Aquí está el ejemplo. Si tenemos del lado izquierdo 4 moles en total, del lado derecho 2 moles, como lo habíamos visto hace unos momentos. Si aumentamos la presión, vamos a favorecer a las 2 moles en vez de las 4, por lo cual el equilibrio manda a la derecha. Esto también lo explicamos, que es endotérmico. O sea, si es endotérmico que absorbe energía, pues sabemos que la energía la absorbe antes de reaccionar. No es como que los productos absorban energía. Por lo cual, si se absorbe antes de reaccionar en una fase endotérmica y aumentamos la temperatura, haz de cuenta que estamos agregándole presión en los reactivos, por lo cual lo vamos a mandar hacia la derecha. Y pues lo opuesto, ¿no? Es también cierto. Aquí la misma formación de la amoníaca. Sabemos que es una reacción altamente exotérmica, por lo cual si en el proceso de formación de la amoníaca se lleva a cabo a muy bajas temperaturas. Entonces, a muy bajas temperaturas reaccionas ambos y tienes la formación bastante limpia, bastante eficiente de la amoníaca. Aquí están los equilibrios principales. Tenemos el de ácido-base, presiones parciales, de redox, solubilidad y equilibrio de complejos. Vamos a ver los cinco de igual modo, o sea, no, o sea, es copy-paste el uno del otro. Esta es la clásica ecuación general, la ecuación del equilibrio, ¿no? Productos sobre reactivos. Esto es lo que hemos visto. La velocidad, o sea, puede que la reacción inversa sea cero, o sea, si tenemos cero productos, y la reacción directa con los reactivos sea muy alta, van a comenzar a andar nuestra reacción. Y sabemos que cuando se llega al equilibrio, pues la velocidad directa y la velocidad inversa son iguales, por lo cual tienen que converger. Entonces, con el tiempo se va a llegar a un equilibrio donde ambas velocidades son iguales. Y la concentración, pues nosotros sabemos que pues en el tiempo en el que se llega a la reacción directa e inversa, que sean iguales, vamos a llegar a un punto en el que las concentraciones, tanto los productos como los reactivos, se van a mantener constantes. Es decir, si tenemos nuestro reactor químico y sabemos que la concentración de los productos no varía y sabemos que la concentración de los reactivos no varía, pues quiere decir que ya llegamos al equilibrio. Si vemos que aún varían, así están tratando de compensarse, una sube, una baja, bla, 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 no estamos en equilibrio. Y si medimos, vamos a medir el cociente de reacción. Esto es como se ve, ¿no? A grosso modo, el equilibrio ya en modo más analítico, más gráfico. Ahora, en cuanto a los cálculos de equilibrio, esto es algo que sí tenemos que ver con calma. Se le conocen como tablas de ICE, ¿no? Por sus eh, siglas en inglés. O sea, o podemos verlos como tablas de inicio, cambio y final, ICF. Ahorita más en un momento vamos a ver. Y es el modo más sencillo, ¿no? Que tenemos nosotros de como seguir un equilibrio, decir, ok, pasó esto, pasó lo. Esto lo vamos a ver la siguiente clase. Digo, tampoco quiero saturarlos con tantos temas. Además que esta presentación es bastante corta. Ahora, con esto vamos a terminar lo que es el día de hoy, porque también no quiero que sea muy pesado, mañana vamos a ver. Hasta ahorita, ¿quedaron dudas con lo que vimos? No fue tantísimo, pero queda claro, o sea, como esta idea general de equilibrios, quedan preguntas, dudas, algo que quieran que se aclare. Acerca del cociente de reacción, era básicamente, se puede como medir la presión, ¿verdad? Se considera como la presión. O sea, por ejemplo, si No, teníamos por ejemplo, en la reacción teníamos un gas, entonces esa Q puede ser el valor de la presión de ese gas o no.
Depende. Como, y como les había dicho, la parte de la entalpía, o sea, que había una parte que era el BDP, que lo habíamos visto, que tiene como un valor un poco adaptable, digamos. El cociente de reacción es lo mismo. Si nuestra reacción, supongamos la clásica A más B para darnos C y D, si nosotros medimos el cociente de reacción, pues el cociente de reacción tiene que darnos esto. Entonces, no es como que nos dé una cantidad precisa, es en cierto modo es el mismo equilibrio, solo que es como una medida preequilibrio. O sea, no les va a dar, o sea, nos indica es una brújula, no es como que te dé la presión tal cual. Claro que puedes obtener la presión, eh, pero, pero con el cociente no es, no olvídalo, no, o sea, no es algo real que puedas obtener, o sea, porque el cociente no es algo que conozcas, no es un valor tabulado como las constantes que son, ya dices, ¿cuál es la constante de acidez del ácido acético a 25 grados? Pues sabes que es X, ¿no? La conoces. Pero el coeficiente de reacción de algo a cualquier cosa, nunca lo conocemos porque no es un valor tabulado, depende de muchos factores. Es la medida de tu equilibrio cuando aún no llegas al equilibrio. O sea, lo único para lo que nos sirve el cociente de reacción es para esto, que te va a indicar si es menor acá, quiere decir que vas aún, o sea, tu reacción aún continúa hacia adelante, o sea, vas a seguir generando producto. Si el cociente es mayor acá, quiere decir que te pasaste y vas a empezar a generar reactivos. Y si es igual o sea, el cociente es igual acá, quiere decir que ya quedaste en el equilibrio y tu reacción llegó, pues, al final. Ahora, la parte de las presiones, si tú tienes, pongamos que esto ahora es K, casi te puedes usar para las presiones, hay que simplificar esto. Supongamos que esto es con presiones parciales y realmente esto pues, nos representa la presión de C, nos representa aquí la presión de A y la presión de B. Si tú dices, ok, yo sé que, no sé, que la presión de A es igual a 0,8 atmósferas y la presión de B es igual a 0, no, a una atmósfera. ¿Cuánto es la presión de C? Pues va a ser la constante por la presión de A por la presión de B, te va a dar la presión de C. O sea, de ese modo sí puedes hablar de las presiones, eh, pero esto si lo quisieras ver, o sea, tal vez te referías a un poco más a como la presión de, hablando del principio de Le Chatelier. Si fuera así, la K sí te indica como hacia dónde va, o sea, te indica dónde va a fluir, si lo quieres ver como en términos de presiones del principio. O sea, si Q es inferior a K, pues quiere decir que tienes una, te falta dar más presión al lado derecho. Si Q es mayor a K, quiere decir que tienes demasiada presión en el lado derecho y tienes que, pues, remandarlo hacia el lado izquierdo. ¿No? O sea, no sé si era más por ahí. Sí, iba más como orientada a eso del principio. Ah, súper, sí. Sí, excelente entonces. O sea, K nos indica, si lo quieres ver así, como en dónde falta como darle más presión, o sea, dónde tenemos que mandar más productos, más cualquier cosa para que nuestro equilibrio quede como una balanza. Pueden imaginarlo como si fuera una balanza tal cual. Tienes esto. Pues si lo tienes así, sabemos que K sería en el equilibrio. Aquí, pues claramente, si medimos K respecto, llamémosle esto uno y esto 2, si medimos K respecto a 2, pues sabemos que K tiene que descender, que perdón, Q2 tiene que descender. Si medimos Q respecto a uno, sabemos que Q tiene que aumentar para que se llegue al equilibrio, ¿no? Entonces, aquí en esta balanza, ¿qué tienes que hacer para que llegue al equilibrio? O le quitas peso a uno o le pones más peso al dos, ¿no?
Eso es lo que nos dice, pues, la Q, ¿no? Si lo quieren ver como una balanza, es una analogía excelente. Ok, gracias. Un gusto, Majo. ¿Alguien más tiene dudas, preguntas? Creo que alguien más se conectó. Bueno, pero ya estamos acabando, pero bueno. Eh, no sé si tienen más preguntas, adelante. De lo contrario, que tengan un excelente fin de semana. Digo, esta vez fue algo más veloz. Ya mañana vamos a terminar. Y cualquier duda, no duden en escribirme. Y estoy disponible y si no les contesto, les contestaré en unos minutos, en unas horas. No pasa nada. Son libres de disfrutar su domingo, chavos. Pues un gusto verlos, como siempre. Nos Gracias. vemos, gracias. Hasta luego. Ah, solo Adiós. una pregunta. ¿La Eh, grabación la inició en su computadora o en la nube? Mira, verás, la verdad es que no tengo idea. Yo con esto somos, no soy el más ah, adiestrado en esta sección. Si me llega a la computadora, voy a ver. Y si no, ya te diré si llegó a la... Sí, sí, sí. Bueno, y si no le llega a usted, va a Sí, llegar a mí, pero que se graba, se grabó, se grabó. sí, de que se grabó, se grabó. Muchas gracias, Ok. Mariana. Bueno, nos vemos. Adiós, Rodrigo. Hasta luego. Ten buen día. Chao. Adiós. Gracias por la clase, adiós. Un gusto, es un gusto.